Vamos a grabar aquí. Ok, bueno, David, te agradezco tu presencia. Aquí el motivo de esta sesión, en respeto a tu tiempo, vamos a comenzar. Tiene que ver con que una de las, digamos, los caminos que este curso los va llevando es hacia la definición del tipo de investigación, en este caso nos menciona como aplicada, ¿no? Cuando hablamos de esto, bueno, se nos vislumbra por ahí dos opciones. En los recursos de plataforma, casi todo está enfocado en la investigación cuantitativa, casi todo, pero hay un apartado también que debemos de contemplar, que es el caso de la investigación cualitativa. En muchos de los casos, la mayoría de las personas tienden a quererse centrar en la investigación cuantitativa porque es el tipo de investigación con el que hemos crecido, ¿no? Es el tipo de investigación en el que la mayoría hace tesis, en que la mayoría obtuvo su grado, como digo, perdón, su título de licenciatura o de ingeniería y pues, de alguna otra manera estamos más familiarizados. No obstante, creo que es muy importante que nosotros determinemos el tipo de investigación que tenemos, las necesidades al respecto de ese tipo de investigación, y con ello, bueno, poder elegir la mejor ruta, el mejor camino. Digo, antes de entrar en este tema, quisiera nada más como poner un ejemplo muy sencillo de algo que justamente reflexionábamos el día de hoy con mi hija, y es parto de un comentario que ella me hace, ¿no? Y me dice, oye papá, ¿sabías que el día de hoy Billie Eilish ya superó, perdón, en número de reproducciones a los Beatles en Spotify? Y yo, o sea, sí, no sabía, pero también qué buen dato, ¿no? Entonces me dice ella, ¿entonces estás de acuerdo que Billie Eilish es un artista más grande, o sea, en ese sentido, mucho más importante que los Beatles? Entonces yo ahí donde le comenté, le digo, no, ahí sí discrepo, ¿no? Discierno, en el sentido de que si nos vamos a la parte cuantitativa en números de reproducciones en streaming, ¿no? En plataformas, efectivamente, ¿no? Billie Eilish es mejor, pero es mejor ¿por qué? Porque al final de cuentas los números nos dan eso, ¿no? Y la estadística es contundente. Sin embargo, hay un contexto de fondo y, y habrá muchos que digan que estén en desacuerdo, ¿no? Y uno de ellos soy yo. Entonces, ¿qué podemos ahondar al respecto de esto? Pues que este tipo de afirmaciones nos demuestran que lo cuantitativo a veces se queda corto. Cuando vemos lo cualitativo, nos vamos a dar, o tendríamos noción que las plataformas existen desde hace muy poco tiempo, pocos años, y la mayoría de los jóvenes que escuchan música ahora lo hacen mediante estas aplicaciones. Muchos de los artistas que están de moda, pues la manera de escuchar su música es de esta forma. Pero ¿cómo escuchaban los Beatles o cómo escuchan los Beatles otras personas o cómo lo escucharon en su tiempo otras personas? Entonces, todo el registro de gente que escuchó a los Beatles antes de, por ejemplo, la creación de Spotify, pues entonces no está, ¿no? Es como si se perdiera. Entonces, si buscamos número de reproducciones como un indicador, la verdad es que también eso se queda muy corto en cuestión de lo que nosotros quisiéramos y pudiéramos analizar. En cambio, ¿qué tal si queremos hablar del legado histórico, del impacto de los Beatles en la música y en la sociedad en sí? Entonces, podremos analizar el impacto de un artista nuevo, ¿no? Como estos. Y nos daremos cuenta que la investigación se vuelve compleja porque lo que estamos analizando es un elemento social. Estaré de acuerdo que la investigación cualitativa es buenísima cuando, cuando la naturaleza la misma se apega a variables muy definidas. Pero cuando hablamos de análisis donde se incluyen personas, donde se incluyen elementos sociales, entonces sin duda mi recomendación va a ser
siempre hacia lo cualitativo. Adelante, Kenia. Bueno, antes que nada, buenas noches, profesor, compañeros. Sí, la situación, disculpe, sí, lo que estaba usted comentando, doctor, que hay que tener en cuenta las variables que se está, usando para describir la hipótesis, pues, que comenzó su hija. Su hija hizo la hipótesis de que eh, rompió el récord la artista Billie Eilish, ¿no? Por tal y tal cosa, tiene más reproducciones, pero como usted estaba comentando que hay muchas variables. Una, en cuanto a los Beatles, ¿qué medios de comunicación existían en ese tiempo a comparación de este tiempo, ¿no? Es ahí donde se pudiera hacer una comparativa de por qué tienen números tan dispares, Ujú, muchos más grandes que los otros. Entonces, no porque, bueno, no sé, no he escuchado mucho de Billie Eilish, ¿no? Pero no porque tenga muchas reproducciones, quiere decir que sea bueno, ¿no? A veces hay gente que solo lo escucha por curiosidad, pero sin embargo está dentro de cuántas de esas reproducciones fueron por curiosidad, unas pues porque les gusta el artista, en fin, ujú. son muchas variables como usted está comentando. Y creo que cuando tengamos y de hecho creo que cuando empezamos a tener el tema de investigación, tenemos que definir precisamente las variables que vamos a ocupar en esa investigación, porque hay muchas. Usted ya O, comentó varias. o categorías. Así es, o categorías. O sea, esa es digamos, ¿no? Creo que, bueno, en mi caso, yo creo digamos que mi área de oportunidad es qué tanto voy a acotar de mi tema, porque yo quiero hablar, no sé, de gestión escolar. Y gestión escolar abarca muchas cosas, Y es pero cualitativo, es totalmente. exactamente cualitativo, ¿sí? O Ujú, también, por ejemplo, o sea, cualitativo en este caso del mixto, cuántos alumnos, reprobaron en tal ciclo escolar, ¿no? Que es cuantitativo, ¿no? O ujú. mixto, o sea, cuáles fueron las causas y cuántos alumnos reprobaron y cuáles fueron las causas, ¿no? Entonces, creo que ahí sí sería cuánto tengo que acotar, porque a veces he visto tesis que tienen un título de tesis muy, muy largo. Yo he visto Mm. tesis bueno, dice licenciatura y a veces de maestría que tienen títulos muy largos y ya te dijo casi todo, ¿no? Y ya no tienes el, el, el- la motivación, ¿no? De estar leyendo la tesis por el título tan largo. Entonces, ese sería, digamos, ahorita mi área de oportunidad, acotar el tema, pues, que voy a investigar. Juan. Gracias, Kenia. Y precisamente parte de este acotamiento que nos mencionas tiene que ver con definir correctamente la estructura o el esqueleto. O sea, el esqueleto, o sea, al final de cuentas, ustedes van a llevar un apartado de diseño metodológico, Ujú. obviamente. Yo a lo mejor me voy adelantando un poquito, pero estarán de acuerdo que lo que ustedes están viendo es desde la superficialidad. O sea, ahorita están, digamos, coqueteando con la investigación y coqueteando con hacia qué camino decantarse, ¿no? Pero Sí, la realidad es que en esta embarradita, ¿no? General, en esta superficialidad, todavía hay que ahondar más y es ahí cuando ya en los próximos cursos se verá como tal el apartado del diseño metodológico más a fondo. No obstante, creo que sí es importante que ustedes vayan vislumbrando cuál es la naturaleza del tipo de investigación que ustedes van a generar. Porque el hecho de que uno tenga conocimiento de ello también nos permite ver y conocer, ¿no? Si vamos a poder o no con ello, si tenemos las condiciones, el tiempo, los recursos para poder enfrentar un tipo de investigación que definamos. Porque en muchas ocasiones tenemos bien claro el problema que queremos atender, pero no tenemos claro en el cómo lo manejamos, ¿no? Cómo investigamos, cómo representamos, qué tenemos que hacer. Bueno, y como aquí bien mencionas, Keniano, y yo creo que esa es la naturaleza de esta primera parte. Tengo que definir si me van a servir los elementos cuantitativos de análisis o me servirían los cualitativos, o me sirven los dos, ¿no? Mixto.
donde considero cuantitativo y cualitativo, que a lo mejor es lo que la mayoría dicen, yo voy a hacerlo mixto, pero bueno, también tenerlo mixto conlleva que es más trabajo, ¿no? Mucho más trabajo. Entonces, va a depender mucho. Yo obviamente cuando llegue el momento, pues les voy a hacer la recomendación directa, ¿no? Pero casi siempre cuando hablamos de temas de educación, cuando hablamos de temas sociales, pues prácticamente todo va hacia lo cualitativo. Sería raro, ¿no? Que no fuera así, por la naturaleza misma de la realidad dinámica de las personas y su comportamiento. Entonces, ¿no? Al respecto de ello, lo que, bueno, en este pequeño o en esta presentación, podemos ver la naturaleza, lo cuantitativo, lo cualitativo y lo mixto, ¿no? Pero, bueno, si quieren, vamos por partes, vamos a lo cuantitativo. Y desde la parte cuantitativa, como pueden observar aquí, la característica fundamental es que vamos a utilizar nosotros variables, ¿sí? Eso es lo primero. Una variable se puede medir. Una variable como tal tiene un indicador, ¿no? Y ese indicador, que bueno, le llamamos Key Performance o KPI, ¿no? Pues al final de cuentas representa un número. Entonces aquí no hay pierde, este es el modo fácil, ¿no? De investigación cuantitativa. Entonces, dentro de la investigación cuantitativa, como pueden observar ustedes, no nos vamos a entrar en esto, ¿no? Hasta que vemos el diseño. Lo único que me interesa es que ustedes los puedo voy a compartir. Déjenme una vez les comparto un enlace de una vez para que igual ustedes lo tengan y puedan revisarlo con calma, ¿no? Posteriormente. ¿Ok? Ya les aparece, ¿no? En el chat aquí del Zoom. ¿Ok? Bueno. Como les comentaba, ¿no? Nosotros aquí en el apartado de variables, al tener variables tenemos objetivos, hipótesis, alcance y hoy nos vamos a, hoy, claro, hoy nos vamos a concentrar en los tipos de investigación cuantitativa. Y estos tipos de investigación cuantitativa que nos marca la presentación, nos va a esto, ¿no? A decir, ok, tengo investigación descriptiva correlacional, experimental y causal, ¿no? Como tal. Entonces yo lo que necesito analizar es, bueno, lo que yo estoy investigando, ¿qué quiero saber? Por ejemplo, si yo estoy hablando de una investigación en la que únicamente voy a decir qué está pasando, pues entonces es una investigación descriptiva. O sea, no voy a tener ninguna intervención. El aporte que yo tengo que realizar es comprender qué está pasando, redactar qué está pasando, describir cómo se están dando las cosas. Y eso es la concentración de ese tipo de investigación. Si tenemos esto, entonces hablaríamos de investigación descriptiva, ¿sí? Que yo digo, voy a mencionar cuál es el comportamiento de los alumnos respecto a una determinada materia de la nueva escuela mexicana. Ah, investigación descriptiva, ¿sí? ¿Qué sucede cuando a lo mejor yo quiero investigar cuál es el impacto, ¿no? de la nueva escuela mexicana en alumnos de una determinada edad? Ok, entonces nos estaremos dando cuenta que es la primera vez que existe la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces no existe información al respecto de ello. Todo es nuevo. Entonces, si lo vemos así, esta investigación sería experimental. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? Ya había investigación, digo, perdón, ya había educación a distancia, ya había educación virtual, ya había plataformas desde hace muchos años. Sin embargo, toda la educación estaba y todas las investigaciones estaban centradas en cómo aprendían los adultos, ¿no? Porque los adultos eran los únicos capaces de tener educación en línea. Cuando llega la pandemia y que todo el mundo quiere utilizar la tecnología para hacer extensible, ¿no? Las, las clases, entonces, ¿no? Nos damos cuenta de que no existen referentes, que no existe información, que no hay una antesala de la educación virtual en niños de preescolar o de básica.
Entonces nos damos cuenta que una investigación donde estamos superando la frontera del conocimiento y donde no hay nada donde agarrar, es una investigación experimental. Y a partir de experimentar, se van consolidando conocimiento que va a servir en lo sucesivo para otro tipo de investigación. ¿Hasta ahí dudas? ¿No? ¿Todo bien? No, todo bien. No, gracias. Todo bien. Ok. Todo bien. Entonces, ¿cuál sería el otro tipo, no? La investigación correlacional. Cuando hablamos de correlación, como el nombre lo dice, aquí es donde nosotros establecemos si existe una relación directa, positiva o negativa. Es decir, que sea directa pero inversa. Como por ejemplo, no sé, si hablaba de una investigación correlacional desde el punto de vista cuantitativo, a lo mejor yo diría que entre más tiempo un alumno le dedique a la escuela, ¿no? Más actividades o más tareas desarrolla. Estoy hablando de dos cosas que se pueden medir perfectamente y quiero saber si una cosa tiene que ver con la otra. Entonces, existen variables en las que la relación es directa, como por ejemplo voy a lo mejor plasmar esto, ¿no? Entre más tareas entregue un alumno, mejor calificación, ¿no? Numérica tiene. Ah, ok, crecen las tareas que entrega, crece la calificación. Es una relación directamente proporcional. Pero en cambio, no puedo decir el alumno que más falta, entre más porcentaje de inasistencia tiene, la calificación es más baja. Entonces, y al revés, ¿no? Si la inasistencia baja, entonces la calificación sube. Entonces aquí estaremos hablando de que es una relación directa, pero inversamente proporcional. Y entonces cuando yo busco identificar la naturaleza de una variable a partir de la presencia de otra, es decir, que una variable es dependiente y la otra es independiente, entonces mi investigación es de corte correlacional. Y por último, ¿no? Si yo ya de alguna otra manera ya interpreté, ya pasé a entender las relaciones, este, y ahora yo no me basta con establecer las relaciones entre una cosa y otra. Quiero saber cuál es el motivo por el que algo se comporta directamente proporcional o inversamente proporcional. Cuando yo ya quiero saber la causa, entonces mi investigación es causal comparativa, ¿no? Y que yo logre interpretar y determinar la causa nos lleva a un nivel, ¿no? Taxonómico más alto. Entonces, bueno, vamos a ir ubicando estos tipos de investigación cuantitativos, ¿cierto? Cuantitativos. ¿Hasta ahí dudas? Sí, nada más. ¿Me puede volver a explicar un poquito esta última? La de ¿Cuál? causal comparativa. Ah, sí. Bueno, entendí un poquito, pero me quedaron algunas inquietudes. Si me puede apoyar nuevamente dando una explicación o otro ejemplo, Ah, ok. Es por que favor. mira, sí, es que mira, por ejemplo, yo puedo decir que un alumno que, por ejemplo, entrena mucho, que, por ejemplo, si hablamos de fútbol, vamos a poner un delantero, ¿no? Que un delantero que entrena mucho mete más goles. O sea, cantidad de goles contra el tiempo de entrenamiento. Las dos cosas se pueden medir. Entonces, yo en la investigación correlacional me puedo quedar con la idea de, ya encontré que entre más entrene, más goles mete. Ah, ok, ahí nos quedamos. Está la relación marcada. Obviamente no es tan sencillo, ¿no? A veces investigamos mucho para poder determinar esta relación. Pero bueno, en este ejemplo es sencillo. ¿En qué cambia con la investigación causal? Ya no me conformo solamente con saber que entre más entrena, más goles mete. Ahora quiero saber por qué. ¿Cuál es la razón de que una persona que es delantero, alguien que entrena para delantero, meta más goles y entrena más? ¿Cuál es la razón? Entonces ahí se va lo causal. Por ejemplo,
podríamos nosotros determinar la deserción y decir, es que la deserción tiene que ver por el nivel económico. Ok, entre más, una persona entre más nivel económico tenga, más estudie. No lo sé, pensemos que sí. Ok, ya lo determinamos que sí directamente. Pero yo quiero saber por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa de que esto suceda así? Entonces, cuando yo ya voy a la causa, se fijan, estoy en un nivel superior al solamente identificar qué está pasando, al solamente interpretar qué está pasando. La mayoría en las instituciones se basa en la parte de numérica, decir, es que los alumnos se dieron de baja por esto y por esto y por lo otro, y nunca hacia la parte de realmente el por qué está pasando esto. Ok, ya, ya Por, me por- quedó más claro. sí, pues Muchas gracias. por ejemplo, vamos a ponerlo sencillo. La gente pues que piensa que el pueblo es bien sabio y y los políticos que tenemos que piensan que el problema de la educación radica en que los maestros reprobamos gente, que tienen que pasar a todo mundo, que para que el mundo mejore, y que por otro lado, ¿no? La solución a la educación es darle becas a todos. Esa es la solución. Ok, alguien identificó por ahí el hecho de pensar que el nivel socioeconómico tiene un impacto en la educación. Ok, perfecto. Pero para aventarse una dinámica tan grande como la que están haciendo actualmente, yo creo que les faltó hacer una investigación causal, ¿no? Y el tema de la educación no está en que las familias no tengan dinero para que sus hijos vayan a la escuela. El tema es una cuestión también de educación de la formal, es decir, la formal la que es directa, no la que no es de escuela. Entonces hay gente que siguen recibiendo las becas y siguen faltando alumnos a la escuela. ¿Qué ha cambiado? Nada. Nada. Porque realmente esa no es la causa, ¿no? O sea, como en las escuelas se pasan a todos y con eso los alumnos dejan de dar de baja, ¿no? Se siguen dando de baja porque el tema no es la calificación de una materia, el tema son cuestiones sociales. Entonces, basta con decirle, con hacer campañas de decir, no se droguen, chavos. Dicen, es que los que se drogan están mal informados. Ok. Entonces hay que informar más. Esa es una investigación correlacional. Pero cuando yo digo la investigación causal, es decir, ¿por qué? O sea, yo tengo que ir a la raíz. ¿Por qué un chavo se droga? ¿Es porque no está informado? ¿Realmente cuál es el motivo de que un chavo se drogue? Entonces ahí vamos más profundo, ¿no? Sí, adelante, David. Fíjese que está tocando temas muy interesantes. Ejemplo, te hablaba de las becas Ujú. universales. No me van a fonar, ¿eh? Ese, no, Mm, es algo interesante. Desde lo que yo lo veo de la práctica, lejos de generar un beneficio, generó un perjuicio, ujú, porque están mal enfocadas. Ya los padres lo toman como una obligación del gobierno que les tienen que dar. Y por ahí, si le va mal al muchacho, el padre y el muchacho van contra el docente porque tiene que tener algo probatorio, ujú, apoyado eso del sistema. Entonces, dices, si repruebo un alumno, voy a tener que llenar 80 cuartillas de estrategias, cosas que apliqué para ver por qué reprobó el joven. Y si no cumple con los estándares o los deseos del sistema, el que es sancionado es el docente. Entonces, ¿qué es más práctico? Pues que se vaya con el mínimo. Me quito un problema. así Me es. quito de encima al alumno, al papá y al sistema, a los directivos en específico. Eso es un gran problema que desgraciadamente no se vio la manera. En un tiempo atrás, si hacemos un poquito de memoria, soltaron una beca para apoyo a los estudiantes para el transporte.
aquí en el estado de Jalisco, pero les exigían que tenían que dar servicio comunitario a su pueblo. Era unas calles más limpias, calles pintadas, pero no se tiró un vicio que los representantes públicos les exigían parte de su beca para comprar pinturas, para comprar escobas. O sea, desgraciadamente no tenemos el nivel de congruencia o de madurez de que realmente se aplique. O sea, yo decía que con que nos dieran su trabajo era más que suficiente y tuvieran el beneficio. Aquí pues estamos viendo pues que ellos se van más que nada a lo experimental. ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? Uno de los factores es siembrales el miedo a las personas que no les vas a dar el recurso y es cuando te empiezan a generar, pero condicionado y limitado y nunca lo hacen bien. O sea, aquí pues desgraciadamente cuando se mete uno a indagar, entonces se encuentra cosas que uno no quisiera descubrir o no quisiera uno encontrar, porque eso a la larga te mete en un dilema un poquito fuerte con tus autoridades, porque ellos no quieren que se sepa la verdad. Ellos quieren que tú repliques lo que te están indicando. Bueno, ese es mi punto de vista. Nada más que se me hizo muy interesante, pues, cómo los tipos de investigación te van llevando a algo, pero de la misma manera te van a generar una consecuencia favorable o no favorable. Así es, David, y al final creo que aquí alcanzamos a entender, ¿no? Nos podemos quedar con la solución, o más bien no con la solución, con la investigación digamos, el nivel de entender que existe una relación positiva o negativa entre dos variables o categorías. Digo, en este caso, variables. Sí, ok. Es muy plausible. Si yo quiero todavía ir al otro nivel, que es interpretar el por qué suceden las cosas, o sea, las causas, entonces ya ahí estaremos hablando de una investigación distinta. ¿Ok? Sí, adelante, Kenia. Aquí salió, ¿verdad? Bueno, a ver, hasta aquí dudas, entonces ¿avanzamos? Adelante, ya llegó la Adelante, compañera gracias. Kenia, ¿eh? Ya está aquí, Kenia. Ok, Sí, perfecto. Bueno, entonces, como les comenté, esto está de esta manera. Regresemos a la parte, bueno, de investigación cuantitativa. Ahora veamos qué sucede desde la visión cuando lo que nos corresponde es cualitativo. Cuando pasa esto, si se fijan, existe un cambio. En lugar de variables, ahora tengo categorías. En lugar de objetivos, tengo propósitos. En lugar de una hipótesis, tengo un supuesto de investigación. Ok, eso es el cambio más significativo. Y a nivel de tipo de investigación cualitativo, que bueno, todo esto es muy valioso, hay que revisarlo y todo, pero ahorita, ¿no? En lo que tenemos como objetivo de la sesión y de estas actividades de la materia, lo que nos corresponde es ver los tipos de investigación cualitativa en este caso. Entonces, aquí tendríamos esto. ¿Cuáles son los tipos? El diseño etnográfico, el diseño fenomenológico, el diseño biográfico, la investigación en acción, la documental y la teoría fundamental. Me imagino que de esto, no sé si ustedes en algún momento han escuchado hablar de esta parte. Un no, poquito, poquito, bueno, ajá. yo un poquito. Poquito. Bueno, pues así a grandes rasgos, ¿no? De hecho, bueno, me quedan 3 minutos de sesión. Si se llega a cortar, nada más les recuerdo que hay que ingresar al mismo enlace y seguimos, ¿ok? Sí. Bueno, desde la perspectiva del diseño etnográfico voy a ser muy breve, ¿no? Porque el chiste es identificar. El diseño etnográfico no es otra cosa que una investigación donde lo que nos importa, lo que buscamos, es entender el comportamiento de un grupo social, un pueblito, una tribu, un grupo, un club, un grupo social, ¿no? Pero la característica que lo hace diferente es que este diseño etnográfico nos lleva a que esta investigación, de preferencia, debe ser interna. Es decir, hay que vivir, en este caso, si fuera la investigación sobre un pueblo y queremos saber sus costumbres, pues hay que vivir en ese pueblo, hay que estar inmerso en el entorno para poder entenderlo.
este tipo de investigación es etnográfico, ¿no? Hablando de lo cualitativo. Por otro lado, tengo un diseño fenomenológico. Y cuando hablo de diseño fenomenológico, ahí lo que me interesa a mí es comprender cómo interpretan, cómo experimentan, cómo lo perciben las personas, ¿no? Un determinado suceso, ¿sí? Por ejemplo, decir, bueno, yo quiero saber cómo es la experiencia de un alumno de nuevo ingreso en mi institución. Ah, entonces eso es diseño fenomenológico, ¿no? Porque te interesa analizar las experiencias de esas personas ante ese fenómeno. Por otro lado, tengo el diseño biográfico o la parte narrativa. El diseño biográfico es un análisis del comportamiento de una persona a lo largo del tiempo para poder comprender su actuar y de alguna otra manera obtener conocimiento a partir de las experiencias de este individuo. Ok, eso sería el diseño biográfico. ¿Hasta ahí dudas? ¿No? No, Es todo fácil, Todo ¿no? bien. Sí, no, sí, todo bien, Bueno, todo tranquilo, sí. ok. Voy a ir a la teoría fundamentada. En el caso de la teoría fundamentada, pues de la misma manera que el diseño etnográfico, a lo mejor me interesa conocer un entorno, me interesa ver qué sucede, ¿no? A nivel social, pero partiendo de cero. Entonces, la teoría fundamentada busca conseguir una teoría, consolidar una teoría, lo cual, digo, a partir de cero, lo cual hace que este tipo de investigación sea de un alto nivel de complejidad. ¿Ok? Entonces, para poder desarrollar una teoría, pues